Esta, pues plática se los voy a dar yo, y pues ojalá que alcancemos a tener el suficiente tiempo para que haya algunas preguntas, resolver algunas de sus inquietudes. Esta plática pretende abordar como puntos muy álgidos de la indicación del tratamiento antirretroviral de rescate, identificar las principales causas de falla viral en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral y discutir estrategias para el abordaje, diagnóstico y diseño de tratamiento de rescate. Vamos a comenzar definiendo, para saber todos qué consideramos falla virológica, y les traigo tal cual las definiciones que están en la guía del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que bueno, en su última actualización en marzo del 2012 continuaba definiendo supresión virológica como aquel nivel de carga viral de RNA de VIH que alcanzaba un límite de detección inferior al ensayo, por lo general considerando por lo menos un corte de 50 copias como una supresión virológica exitosa. Sin embargo, quiero que pongan atención algo en lo que difieren la guía del Departamento de Salud de los Estados Unidos y las guías europeas. La falla virológica se define en la americana como la incapacidad de lograr o mantener la supresión de la replicación viral con un nivel por debajo de 200 copias, 200. Y la guía europea lo define como la incapacidad de suprimir por debajo de 50. Entonces ahí empezamos con un poquito de controversia, en donde de repente queda en el área gris también estos pacientes con replicación de bajo grado, que pudieran ser esos pacientes que están replicando entre 50 y 200. O finalmente, respuesta virológica incompleta, 2 niveles plasmáticos consecutivos de RNA de VIH por arriba de 200 copias, porque también tenemos individuos que están entre 1000 y más de 200. Si nosotros continuamos, y voy a acentuar también esta definición que está en la guía americana, que para diseñar un régimen nuevo es necesario conocer a ciencia cierta la historia de tratamiento antirretroviral de la persona y todos aquellos resultados de resistencia viral que pudiera tener el paciente, pasados y actuales, para identificar por lo menos 2, y lo acentúe, por lo menos 2, porque todavía incluso tenemos expertos que dicen, bueno, basta con tener 2, no, es por lo menos 2, y está entre paréntesis, y preferentemente 3 agentes completamente activos para combinar en un régimen optimizado. Esto es necesario para rescatar a un paciente. Y es que estamos hablando que el tratamiento antirretroviral es muy complejo. Y el tratamiento de primera línea, como nos lo mostró la doctora Mari, es complejo, pero el tratamiento de rescate se va haciendo aún más complejo, justo por esto, por tratar de seleccionar esos 3 agentes activos cuando ya hemos fracasado con esquemas iniciales. Entonces, no es tan sencillo como se ve aquí en este parrafito de saber cuáles son realmente activos, pero voy a tratar de darles algunas claves de cómo podemos nosotros confiar un poco en nuestra selección. ¿De qué depende de que la persona responda satisfactoriamente a su tratamiento antirretroviral? Ya nos dio algunas bases la maestra Leti Curi, hablando de que, bueno, existen factores virales que definen que el virus sea más patógeno, que sea, digamos, más mortífero para las células humanas, que tenga mayor habilidad de transmitirse, que replique más alto, incluso de que venga con resistencia. Tanto hay resistencia transmitida porque el individuo que tuvo el contacto sexual con la persona que estamos atendiendo, que llamaremos X, el individuo que tuvo vida sexual desprotegida con la persona X, resulta que ya había estado expuesto al tratamiento antirretroviral, ya había fallado al tratamiento antirretroviral y tenía cepas resistentes. Entonces, la persona X tendrá la probabilidad de adquirir resistencia a ciertos antirretrovirales sin siquiera haberlos tomado nunca. Pero por otro lado, las diferencias entre los virus también define que haya virus que tienen habilidad innata
de exhibir resistencia. Y eso es lo que ven ustedes en esta tabla. Lo que ven ustedes es cómo los individuos que son portadores, por ejemplo, del VIH-2, que afortunadamente en nuestro país pues prácticamente no existe esta clase viral, ya tienen una probabilidad de tener mutaciones de resistencia innatas, por ejemplo, que pueden ser claves para los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa, los no nucleósidos de la transcriptasa reversa e incluso los inhibidores de la proteasa. Entonces, individuos que solo porque es la clase que está circulando, la clase viral que está circulando, pues ya tienen una menor probabilidad de responder satisfactoriamente cuando se les administran los tratamientos que acaba de comentar la doctora Mari Gómez, que son los recomendados para los países occidentales. Esto comienza desde, ¿para quién están diseñados los tratamientos antirretrovirales? Para las personas que viven en los países occidentales. ¿Y cuál es el virus que predomina en los países occidentales? Pues es el VIH-1. Entonces, no fue una cuestión malvada, fue una cuestión de azar, pero el VIH-2 se comporta de manera diferente y entonces hasta por cuestiones virales podemos nosotros tener ya resistencia. Nosotros no diseñaríamos quizás el mismo tratamiento inicial o no deberíamos diseñar el mismo tratamiento inicial para las personas que viven en África que para las personas que viven en América, comenzando con esas discrepancias en cuestiones poblacionales, virales. Ahora, también es diferente cómo se comporta o qué respuesta tiene el individuo a tratamiento por cuestiones de adherencia. De hecho, lo más frecuente es que un individuo que falla tratamiento sea por problemas de adherencia o efectos adversos, de acuerdo a lo que dice la mayor parte de la bibliografía. Y finalmente, los médicos que tratamos VIH sabemos que efectos adversos significa pobre adherencia. Como pueden ver ustedes aquí, los diferentes medicamentos antirretrovirales, enfocándonos al tercer componente, pues pueden tener una diferente probabilidad de fracaso virológico y selección de resistencia dependiendo de su barrera genética. Si nosotros comparamos en que fue un estudio de los primeros de Bangsberg, que es casi que el padre de este concepto de la importancia de la adherencia en el tratamiento del VIH, vemos comparados a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa versus los inhibidores de la proteasa. Y en verde, estos inhibidores no nucleósidos pueden alcanzar la indetectabilidad o llevar a la indetectabilidad al individuo que los toma, aún con menores frecuencias de adherencia. Sin embargo, por su barrera genética, a corto plazo, la probabilidad de rebote y generación de resistencias también es mucho mayor en esta clase, a pesar de tener muy bajos niveles de adherencia. Quiere decir que puede ser la respuesta virológica como llamarada de petate. El paciente está indetectable, pero por muy poco tiempo, y entonces rebota y ya nunca vuelve a estar suprimido en esquemas que contienen efavirenz. ¿Y por qué? Puede ser que la adherencia haya sido parcial, pero tampoco juzguemos a la persona porque ya vimos que también puede haber resistencia transmitida. Entonces, continuando con otros factores, los efectos adversos que como médicos debemos conocer para cada una de las drogas, que así como decimos complejos, es porque cada uno de los antirretrovirales tiene, su propia personalidad y exhiben diferentes efectos adversos. Y los efectos adversos pueden ir en relación incluso con el grado de adherencia o con la farmacogenética del individuo. En esta gráfica lo que se les está mostrando son los nanogramos por mililitro que tiene el efavirenz en plasma y la probabilidad de que desarrolle efectos adversos específicamente a nivel del sistema nervioso central. Vemos que, por supuesto, a mayor concentración plasmática de la droga, mayor probabilidad de supresión viral, pero también a mayor concentración de la droga habrá mayor probabilidad de efectos adversos en el sistema nervioso central y por eso nosotros tenemos un rango óptimo de administración del medicamento. Sin embargo, viene el concepto de la farmacogenética,
Y hablando también de huésped, no solo tenemos, digamos, una interacción específica con el virus, también vamos a tener interacciones específicas con las drogas, que van encaminadas a ayudarnos a controlar la replicación viral. Y vean en esta tabla de los polimorfismos de CIP, 2BC516, cómo la vida media del efavirenz varía dependiendo de diferentes tipos de polimorfismo, del GG, GT y TT. Vean cómo puede aumentar su vida media hasta 48 horas, y aunque no se los mostré en la tabla, también, de acuerdo a este tipo de información, puede incrementar su concentración mínima y su concentración máxima. Si nosotros nos regresáramos a ver la gráfica que antecedió a esta tabla, recuerden aquello de que a mayor concentración plasmática, mayor probabilidad de efectos adversos y de control virológico. Pero es de control virológico si la persona continúa tomándose el medicamento, pero si la persona percibe grandes efectos adversos, anda toda somnolienta, anda soñando pesadillas por las noches, sintiendo que camina sobre el agua o que está volando, pues probablemente eso conflictúe su vida laboral, su vida personal, y entonces que decide la persona dejar de tomarse la medicina. Y cabe la coincidencia de que este polimorfismo TT es más frecuente en población comparada a la población caucásica con la población afroamericana, es más frecuente en los afroamericanos, y como café con leche nosotros estamos en medio, pues también estamos en medio. Es más frecuente que existe este polimorfismo TT en población latina, y muy probablemente si nosotros tuviéramos más información acerca de cómo se distribuye este polimorfismo en nuestra República Mexicana, quizás en los estados en donde nosotros hemos tenido más migración de población proveniente de África en algún momento, también tendremos más, con más frecuencia este polimorfismo. Y por una cuestión puramente genética, tú no le crees a tu paciente, pero resulta que él percibe efectos adversos del sistema nervioso central que no lo ayudan con su vida cotidiana, y entonces la verdad es que decide dejar de tomarse su medicamento cuando tú le dices que sí es importante, que todo esto, entonces no puede con la presión, simplemente se desaparece de la consulta. Hay otro tipo, perdón por el error, de interacciones farmacológicas también que existen entre la droga, el antirretroviral que estamos nosotros administrando, y otros medicamentos que requerimos administrar para controlar diversos problemas, y creo que esta gráfica es como muy esquemática de lo que estamos hablando. Vemos un antirretroviral, aquí el atazanavir en nanogramos por mililitro. Vean la concentración que alcanza cuando se administra con 2 NUCs, no tenofovir, sin incluir tenofovir y sin estar reforzado con ritonavir. Alcanza concentraciones de 300 nanogramos por mililitro. Si nosotros administramos los 300 miligramos de atazanavir, atención que aquí se administraron 400, como debe ser cuando no está potenciado, pero bueno, administramos 300 miligramos de atazanavir con 100 miligramos de ritonavir y 2 NUCs que no sean tenofovir, y vean la diferencia tan importante de la concentración que alcanza en valle, o sea, la concentración más baja que se alcanza después de su administración. Y vean cómo son 900 nanogramos por mililitro. Si nosotros coadministramos con antituberculosos que contengan en el esquema rifampicina, la concentración cae por debajo de 100. Si nosotros administramos con omeprazol, todos estos azul claro potenciados, vean cómo cae prácticamente como si lo administráramos sin estar potenciado, 400, y considerando una dosificación de 20 miligramos y con 12 horas de diferencia del atazanavir. Si lo coadministramos con tenofovir, sin ritonavir, también alcanza concentraciones por debajo de 100. Y si lo administramos con tenofovir pero potenciado con ritonavir, vean cómo fluctúa entre 600 y 700 nanogramos por mililitro. Entonces, también la habilidad del clínico para identificar los medicamentos que puedan interactuar
con el atazanavir, pues define la probabilidad de que un individuo tenga un éxito terapéutico. Incluso hay que ir más allá. Puede ser que ustedes me digan, pero es que yo no lo administro nunca con omeprazol, pero luego el paciente va y lo puede comprar en la farmacia sin preguntarte. Entonces, por eso tienes que ir más allá y darle educación de que específicamente son medicamentos que tienen una gran cantidad de interacciones farmacológicas que no se automediquen con medicamentos de manera indiscriminada. A veces otros médicos lo recomiendan, pero comentarle que el tratamiento antirretroviral es muy complejo, que no todos los médicos conocen las interacciones farmacológicas que puedan tener y que, bueno, en general, como afortunadamente nos ubicamos como médicos de cabecera de estas personas, pues que te informen cuando se les sea indicado un nuevo medicamento antes de comenzar a tomarlo, ¿no? Y esto incluye incluso naturistas, de los cuales a veces no existe evidencia de cuáles son las interacciones que puedan tener con ellos. Y no solo eso, los propios antirretrovirales, ya vimos un poco de este impacto de la interacción tenofovir, atazanavir, ritonavir, pero la verdad es que hay muchas combinaciones que pueden no ser recomendadas. De hecho, esta tabla publicada en la última guía en el 2012, la verdad es que esta tabla se viene arrastrando por ahí desde el 2010, no ha cambiado esta tabla. En donde, bueno, porque no son esquemas altamente activos, ya no se recomiendan las terapias con 1, 2 o incluso 3 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa. Tienen que ser 2 inhibidores nucleósidos más un inhibidor no nucleósido o un inhibidor de proteasa reforzado o un inhibidor de la integrasa o estos inhibidores de CCR5. No se deben coadministrar inhibidores de la proteasa, no se conoce muy bien cómo se comportan cuando se administran juntos y particularmente algunas de las combinaciones incluso incrementan la toxicidad del uno al otro, como son atazanavir e indinavir, que aumentan, afortunadamente ya casi no manejamos indinavir, pero aumentan la ictericia, aumentan la probabilidad de daño renal. DDI de 4T aumentaban la toxicidad mitocondrial, DDI tenofovir aumentaban la probabilidad de leucopenia, combinaciones de no nucleósidos que no tienen un poder aditivo uno sobre el otro, combinaciones de nevirapina y efavirenz, es como darle un no nucleósido y agua de tlacote, o sea, no sirve para nada. Emtricitabina y lamivudina, lo mismo, porque son medicamentos primos hermanos que tienen el mismo mecanismo de acción, entonces no tienen poder aditivo, no se recomienda coadministrarlos. Etravirina e IP no reforzados, y aquí nos podemos derrapar cualquiera. De hecho, actualmente no se recomienda la combinación de la etravirina y, por ejemplo, atazanavir, ritonavir, porque no se conoce a ciencia cierta qué tanto daña la atazanavir la interacción con la etravirina y no se ha definido cómo se tiene que corregir la dosis, por eso prefieren, cuando ven las tablas de interacciones, no coadministrarlos. Estabudina, acidobudina, igual no solo no hay poder aditivo, sino que hay antagonismo, se coadministran juntos y antagoniza el uno al otro las concentraciones. Y finalmente los nuevos inhibidores de la proteasa, que no se recomienda que se administren reforzados. El tratamiento antirretroviral, entonces, para mí lo más importante que se lleven a casa es siempre 3. Es solo cuando ya no me alcanzan los antirretrovirales, cuando la persona ya se los acabó, es cuando es por lo menos 2. Y generalmente, de acuerdo a como decía en otras guías de rescate, decían 2 y 1 o 2 parcialmente activos. O sea, aún ahí decían, en las guías previas, quizás les faltaría recalcar esto en la última, dicen preferentemente 3, pero no dicen, y cuando no te alcanzan, 2 activos y más parcialmente activos, pues lo que te quede de actividad para darle al paciente. ¿Qué es barrera genética? Número de mutaciones necesarias para superar la presión selectiva de un fármaco antirretroviral. Y esta definición es más compleja de lo que parece. Hay fármacos antirretrovirales como los inhibidores de la proteasa que requieren la acumulación de múltiples mutaciones para perder su actividad. Entonces, queda, creo, muy sencillo el concepto de que si yo necesito 4 mutaciones para perder actividad versus una sola mutación, pues hay una mayor barrera genética. Pero el concepto se complica un poco si yo considero
que no es lo mismo que una sola mutación aniquile la actividad de un antirretroviral versus otro, pero que en un medicamento antirretroviral se requiere 1 año para seleccionarla versus otro que requiere quizás una dosis. Entonces, por ejemplo, en el caso de la nevirapina puede seleccionar una 181C que aniquila su actividad tan rápido como una dosis, y tenemos estudios en mujeres embarazadas, ¿se acuerdan? Que para prevenir la transmisión materno-infantil se les administraba una dosis única de nevirapina, que disminuía de manera exitosa, de hecho, la transmisión del VIH. Pero luego, ¿qué pasaba? Que nos dimos cuenta que aquellos individuos que, a pesar de la dosis de nevirapina, habían transmitido a su bebé, aquellas mujeres que habían transmitido a su bebé la infección por el VIH y que se les había administrado la nevirapina, tanto ellas como sus bebés podían exhibir mutaciones de resistencia a nevirapina. Entonces, una sola dosis es capaz de seleccionar mutaciones de resistencia. O durante los primeros 6 meses de tratamiento, medicamentos como la mibudina, como emtricitabina, el mismo efavirenz, K103N, puede fracasar el tratamiento tan rápido como en un par de meses que el paciente no tenga buena adherencia y selecciona mutaciones de resistencia, versus tenofovir. Para tenofovir K65R pueden transcurrir 9 meses en falla, en un, digamos, ambiente poco propicio para el esquema. Ahorita vamos a ver ejemplos de poco propicio, en donde dejamos al medicamento casi solo, o en donde el paciente se toma solo parcialmente el tratamiento. Me cae mal lopinavir ritonavir y mi médico me indicó Truvada, lopinavir ritonavir, me tomo solo el Truvada porque pasa que toman sus decisiones. Y resulta que hasta en las condiciones más adversas sucede que pueden ser, no es una regla, pero por lo general hasta 9 meses, 1 año en condiciones adversas para que el tenofovir genere K65R en presión del tenofovir y que entonces disminuya su actividad a niveles importantes. Que bueno, es controversial. Entonces, ¿qué es barrera genética? Es esto. Hay unos más fuertes que otros para resistir. La que sigue, por favor. Y bueno, eso de hay unos más fuertes que otros no se ve a nivel individual, pero también se puede ver a nivel epidemiológico. La barrera genética, creo que en donde quedó muy claro fue desde el ACTG 5142, en donde se observa que es un estudio aleatorizado en donde se observó que dividiendo en 3 brazos a los individuos, un brazo solo recibían 2 nucleósidos efavirenz, otro brazo 2 nucleósidos lopinavir ritonavir y un tercer brazo el efavirenz lopinavir ritonavir. Digamos que fue de hecho un estudio icónico en donde empezaron a introducirse las ideas de los esquemas ahorradores, y curiosamente, aparte de las toxicidades, se dieron cuenta que aquellos individuos que recibían como tercer componente efavirenz había una mayor probabilidad de selección de mutaciones que en los que recibían lopinavir ritonavir, y que incluso cuando se combinaban lopinavir ritonavir y efavirenz también se comportaba el grupo de manera diferente. Vean cómo de los 3 grupos, en donde menos mutaciones de resistencia se seleccionaban en aquellos que recibían 2 inhibidores nucleósidos y el inhibidor de la proteasa. Entonces, la barrera genética del medicamento es importante. Hay medicamentos que generarán mutaciones de resistencia con más facilidad a través del tiempo, pero también hay medicamentos que combinados tienen una actividad diferente, porque, bueno, ya les mostré yo cuáles son las probabilidades de generar mutaciones de resistencia. Sin embargo, fíjense que los individuos que recibían esquemas con el inhibidor de proteasa de hecho fallaban más y la hipótesis es que es debido a que los esquemas eran más complejos, más píldoras al día, más tomas al día, más efectos adversos. Entonces, unos tienen unas ventajas, otros tienen otras ventajas. Pero a la hora de fallar, los que, aunque fallan menos, los que seleccionan más resistencia son los inhibidores nucleósidos. Y esto se replica en estudios poblacionales. Vean cómo en esta corte suiza, la probabilidad a través del tiempo, sin ser un ensayo en donde yo te estoy siguiendo, te llamo si no asistes, te apapacho para que no dejes de venir, sino bueno, yo te estoy siguiendo a través del tiempo, eres una persona identificada como persona que vive con VIH,
que está recibiendo tratamiento antirretroviral y mi sistema de salud me da la capacidad de seguirte a través del tiempo y ver qué pasa contigo. Bueno, aquellos individuos que recibían no nucleócidos versus IP, se repite, tienen menor probabilidad de fallar a su esquema, pero a la falla, tienen una probabilidad mayor de seleccionar mutaciones de resistencia. Vean aquí, prácticamente el doble. Y ya que yo comienzo a seleccionar mutaciones de resistencia, de hecho lo que sucedía en nuestro país hace apenas 2 años, creo que ha estado mejorando, 2, 3 años, que no teníamos cargas virales. Y de hecho ahorita está sucediendo en África, han presentado pósters que espantan, de gente que llevaba en falla 5 años por la incapacidad de hacer cargas virales y que siguen nada más con CD4, o cuando empiezan otra vez con oportunistas es cuando consiguen hacerles una carga viral. Y entonces ves pósters que espantan, porque ya para cuando diagnostican la falla tienen todo un rosario de mutaciones de resistencia. ¿Por qué? Porque el virus no se detiene, no te espera que tengas una carga viral disponible. El individuo empieza a fallar y el virus empieza a reconocer un camino. Dependiendo de la presión farmacológica, el virus va a transitar un camino de selección de mutaciones para los medicamentos antirretrovirales que está recibiendo el individuo. Nosotros ya estamos utilizando menos la acidobudina, la estabudina, pero bueno, era el camino que recorría el virus con mayor frecuencia, la selección de TAMS, la TAM de la vía 1 o la selección de TAMS de la vía 2, y entonces 215, 210, 41, 219, 70, 67, y a veces hasta me regreso. Los que tienen mucho tiempo de tratar a individuos que viven con VIH, o los jovencitos que les llegan los pacientes que ya trató alguien más, pueden ver todo un rosario de mutaciones que a veces tienen de la vía 1, de la vía 2, y también mucho más rara la selección de mutaciones del complejo Q151M, aquellos individuos que fallaban en tratamientos con salcitabina, didanosina. Sin embargo, entonces, sí tiene un grave impacto el que yo me tarde en diagnosticar que hay falla y que me que tarde en ajustar un esquema de rescate. Si vemos, por ejemplo, en esta figura, que a través del tiempo, con diferentes esquemas, si yo diagnostico oportunamente la falla a tratamiento, con estos 3 diferentes esquemas, vean cómo prácticamente con los 3 voy a tener la probabilidad de seleccionar lo mismo, que es lo que les hablaba. Selecciono las mutaciones de resistencia a los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles para cualquiera de estos 3 esquemas? El inhibidor nucleócido análogo de citosina, el 3-TC, o viene FTC, y efavirenz. De hecho, se dice, de acuerdo a estudios, que es K103N la primera que se puede seleccionar y M184 es la segunda, vienen casi de la mano una tras otra. Entonces yo detecto en los primeros 3 meses de la falla, eso es lo que voy a tener acumulado. Pero me tardo 6 meses, 3 meses más, y en este esquema que tiene abacavir va a aparecer probablemente el L74V. En este esquema que tiene tenofovir, acuérdense que tenofovir es robusto, tiene alta barrera genética, entonces ahí me voy a tardar en seleccionar algo más. Y en este otro grupo, en los que tienen sidobudina, voy a empezar a seleccionar TAMs, quizás a seleccionar la primera, la segunda TAM. Ya cuando tengo más de 12 meses en falla, pues acá se puede agregar K65R, porque también la pueden seleccionar de DDI abacavir. Cuando me tardo más de 12 meses en una circunstancia adversa, o sea, en falla prolongada, pues acá puede aparecer K65R y acá se siguen acumulando las TAMs. Entonces, cuando decimos, es que es difícil estar seguro de que el medicamento antirretroviral es activo porque no tengo genotipo, es que no solo es el genotipo, es conocer la barrera genética de los componentes del esquema y yo adelantarme al virus y decir, este individuo está fallando con este esquema, las mutaciones más frecuentes al tiempo de falla son estas. Y hay un momento en que ninguno de nosotros deberíamos adivinar, porque entonces todos nosotros
tenemos el riesgo de equivocarnos, y es que, por ejemplo, esta acumulación con más de 2 TAMs, incluso más de 3 TAMs, por ejemplo, de la vía 1, aniquila todos los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entonces, la probabilidad de que yo falle al adivinar es muy alta. ¿Por qué? Porque también hay resistencia cruzada. Entonces, no importa que solamente sidobudina y estabudina seleccionen las TAMs de inicio. Estas TAMs ya seleccionadas le hacen daño a todos los demás en la misma clase. Y algunas les hacen más daño que otras. No es lo mismo la selección de la vía 2, que todavía generalmente respeta la actividad del tenofovir, que esas de la vía 1, 215, 210, que pueden aniquilar la 41, la actividad de todos en el grupo. M184 es de verdad, y incluso si ustedes me dicen, bueno, es que en los Estados Unidos, o por ejemplo, las guías de la OMS en África le dicen a los médicos, si el individuo te ha fallado a un esquema con tenofovir, emtricitabina, efavirenz, rescátalo con tenofovir, emtricitabina, lopinavir, ritonavir. Así te lo dicen. Pero la realidad es que de nuevo nos vamos a solo 2 agentes activos en un esquema, todavía no está muy claro, aunque sea solo M184 la mutación seleccionada, que tanto impacto puede tener en la actividad a largo plazo del esquema. Ahorita les voy a enseñar una gráfica que creo que va a dejar esto más claro. Entonces, si yo estoy fallando en un esquema que tiene emtricitabina o lamivudina que genera resistencia cruzada, aguas, porque si yo estoy administrando un esquema, como lo comenté ahorita, tenofovir, emtricitabina, efavirenz, y rescato con tenofovir, emtricitabina, lopinavir, ritonavir, debo tomar en cuenta que muy probablemente ese otro paciente ya tenía K103N y M184V. Quiere decir que el esquema que estoy administrando no es un esquema de 3 agentes activos, tiene solo 2, y si tenemos suerte, porque dicen que la actividad residual es importante, 2,5 activos, no son 3. Tenemos también la selección de mutaciones de resistencia por inhibidores nucleósidos no nucleósidos de primera generación que dañan, tienen el potencial de dañar a un agente de tercera línea. Entonces, no porque es un medicamento nuevo ya va a ser completamente activo. Puede ser que mi comodín ya venga medio frito. Y los inhibidores de la proteasa, que bueno, en general, y por eso se dice que siempre en un esquema de rescate debe ir un IP, porque es el que mejor se defiende. Aquí de esta cargada diapositiva, lo único que les quiero comentar es que acuérdense que, porque somos seducidos por los medicamentos nuevos. Los inhibidores de integrasa son excelentes medicamentos, son medicamentos que tienen muy baja toxicidad, pero no son medicamentos de alta barrera genética. También son medicamentos de baja barrera genética. Quizás aquí voy a dar como ejemplo otra vez para reforzar mi comentario anterior, el estudio Switchmark, en el cual individuos que venían recibiendo tenofovir, 2 inhibidores nucleósidos y lopinavir, ritonavir, fueron retados en 2 grupos, uno a continuar los 2 NUCs con lopinavir, ritonavir, y el otro grupo a cambiar lopinavir, ritonavir en pacientes que venían estables por raltegravir. ¿Y qué pasó? Que hubo más falla tratamiento. Aquellos pacientes que ya venían estables, un par de años, indetectables, empezaron a fallar más los que habían cambiado al grupo de raltegravir. ¿Qué fue lo que les pasó? Que tomaron a la ligera, cuando hicieron el cambio, el que los individuos hubieran o no tenido historia de falla, y la barrera genética del IP no es la misma que la del inhibidor del integrasa. Entonces, si el IP venía resistiendo un esquema de 2,5 activos, o quizás 2 activos, cuando le cambiaron el medicamento por uno de menor barrera genética, el esquema se quebró y empezaron a fallar más. De hecho, este estudio después se replicó en Europa por los españoles, y ellos tuvieron resultados semejantes, se mantuvieron los 2 grupos indetectables.
La cuestión, con la misma frecuencia, la cuestión es qué tanto yo como médico conozco la historia de tratamiento de mi paciente, qué tanto yo como médico cuido el esquema, el eje del tratamiento, que son los 2 NUCs de mi paciente. Si yo estoy administrando 2 NUCs completamente activos, quizás no me tengo que preocupar tanto por la barrera genética del IP, pero si el esquema no viene íntegro, pues ahí sí va a fallar más. Y es que aquí, vean la línea, lo que dice es que de los pacientes que fallaron en el ensayo clínico que compara la actividad de 2 NUCs más el vitegravid, cobicistat versus atazanavir, ritonavir, los pacientes que tuvieron falla, prácticamente el 100% de los pacientes habían seleccionado mutaciones de resistencia en el brazo del vitegravid, al inhibidor de la integrasa y también a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Yo redundo una y otra vez en estos mensajes, pero es que, como decía la doctora Mari, también aquí hay que hacerle el traje a la medida al individuo. Entonces, no es que uno versus el otro sean mejores. De nuevo, tenemos unas ventajas y unas desventajas. Si el individuo tiene, nosotros observamos que tiene características de ser altamente adherente, siempre conflictuarle menos esa adherencia con un esquema gentil, con pocos efectos adversos, que sea fácil de tomar. Imagínense que ustedes se la están tomando una sola vez al día por la noche, quizás es lo más sencillo que puede tener un individuo. Pero si es un individuo que tiene altos factores de riesgo para adherencia antirretroviral, quizás yo como médico trato de protegerlo de ese problema de adherencia que pudiera haber, respaldándonos con un esquema de mayor barrera genética. Aquí también, de nuevo, la seducción de los esquemas nuevos, y entonces nos quieren vender a rilpivirina, que ya en EcoTribe tenía una mayor probabilidad de fracaso virológico versus efavirenz, sobre todo en individuos que exhibían alta carga viral. Lo vuelven a, se diseña un estudio un poquito diferente. Vean que ahora ya vienen conformulados en píldoras únicas, porque lo que sí tiene rilpivirina es que genera menos efectos adversos al individuo. Y cuando lo dosifican en píldoras únicas, vean cómo disminuye un poco versus lo que se había visto con EcoTribe la probabilidad de falla virológica. Sin embargo, continúa exhibiéndose con mayor importancia en aquellos individuos con más de 500,000 copias. Entonces, yo como médico me adelanto a la adversidad. ¿Tengo cargas virales para iniciar tratamiento? ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga carga viral baja el individuo? ¿Se beneficiaría de esto? ¿Sí o no? Y yo pondría una tercera situación. Ahorita rilpivirina todavía no tenemos a ciencia cierta cuánto va a costar, pero efavirenz no está costando porque todos nosotros lo estamos pagando, como 600 pesos por mes por individuo, y estamos hablando de que las drogas nuevas andan costando alrededor de 3,000, 4,000 pesos por mes por individuo. Entonces, ojo, porque luego también, si no hay dinero para tratar y para seguir, para CD4, para carga viral, para atención de oportunistas, pues entonces no vamos a estar dando la atención integral. Vean, aquí tenemos entonces la comparación es que, bueno, eso sí, nos dan más arsenal para nosotros rescatar al paciente. Aguas que si yo fallo con rilpivirina, hay una alta probabilidad de tener resistencia cruzada a etravirina. Pero si puedo rescatar con rilpivirina, así como puedo rescatar con etravirina a alguien que tiene falla de corto tiempo de evolución a los inhibidores de primera línea. ¿Sí? ¿Sí me expliqué claramente? Si yo fallo a efavirenz nevirapina y la falla se diagnostica tempranamente, si no tengo un rosario de mutaciones para los no nucleósidos, me pueden, dentro de mi esquema de rescate, poner una etravirina, una rilpivirina. Si yo fallo, si hubiera algún momento en el tiempo en el que iniciáramos con rilpivirina, sin haber administrado efavirenz o nevirapina, en teoría, a la falla, podrían rescatarme con efavirenz. ¿De acuerdo?
Otro más al arsenal, dolutegravir, que se ha visto que mantiene una satisfactoria posibilidad de alcanzar la indetectabilidad en aquellos individuos que incluso ya exhiben algunas mutaciones de resistencia a otros inhibidores de la integrasa, como son raltegravir y el vitegravir, que también tienen resistencia cruzada. Entonces, bueno, sí es muy satisfactorio que tengamos nuevas drogas que exhiben diferentes perfiles de resistencia, porque bueno, tenemos la manera de combinarlos de tal forma que demos más probabilidad a la persona a largo plazo de tener una probabilidad de recibir un esquema completamente activo. Aquí vean cómo a mayor acumulación de mutaciones de resistencia, todo lo que está en rojo y lo que está en marroncito ya es resistencia intermedia, marrón, y resistencia alta en rojo. Y vean en esto que muestra lo que sería el corazón de Stanford, como a mayor acumulación de mutaciones, vean la probabilidad de que haya resistencia fenotípica del virus hacia cierto antirretroviral. A mayor cantidad de ciertas mutaciones, mayor probabilidad de que estén dañados una mayor cantidad de medicamentos antirretrovirales. Visto de otra manera, estos son los scores. Aquí está el score de Tivotec, acá están enunciadas las diferencias para el score de Monogram. Ya hay toda un diseño de algoritmos para los diferentes medicamentos, de qué probabilidad hay de que haya respuesta a estos nuevos medicamentos dependiendo de la existencia de ciertas mutaciones. ¿Y de dónde se obtiene la información que les he mostrado en estas últimas dos tablas? Se obtiene de la información tanto vivencial de aquellos individuos que se encuentran en los ensayos clínicos, empiezan a recibir una droga para la cual no sabemos cuáles van a ser las mutaciones significativas, pero los estamos siguiendo a través del tiempo, y cuando fallan, entonces se realiza la amplificación de las mutaciones, su identificación, y si varios individuos que fallaron presentan el mismo, el fracaso virológico, y esto concuerda con que se presentaron ciertas mutaciones, pues entonces es como agua pasa por mi casa, a presencia de ciertas mutaciones, mayor probabilidad de falla. Entonces todo esto se organiza matemáticamente, y cada vez tenemos algoritmos más eficientes para predecir que un individuo estará o no estará en falla. Acá lo que vemos es una forma gráfica de representar lo que habíamos comentado más tempranamente. Tanto la historia de la infección por el VIH nos ha mostrado que en individuos que reciben una sola droga antirretroviral versus 2 versus 3, pues la probabilidad de respuesta virológica e inmunológica de administrar un solo medicamento pues era un periodo muy corto, eran unos cuantos meses. De administrar 2 medicamentos en conjunto se ampliaba el tiempo y se ampliaba y mejoraba la probabilidad de que hubiera una respuesta inmunológica, pero esa respuesta era muy limitada comparado con administrar lo que llamaron inicialmente como cóctel, 3 agentes activos. Se ha convertido en el ícono del tratamiento antirretroviral altamente activo, y hasta ahora eso no ha cambiado a pesar de las nuevas drogas. Vemos en esta tabla cómo el riesgo, o más bien como el riesgo de falla dibujado a través del tiempo. Vean, aquellos individuos que reciben 3 drogas completamente activas tendrán una mayor probabilidad de mantenerse sin falla virológica a través del tiempo versus aquellos que solo reciben 2. ¿Y de qué dependerá esa probabilidad? Pues dependerá de la fortaleza que tengan los medicamentos antirretrovirales que son incluidos en su régimen. Aquí tienen toda una tablita de diferentes esquemas ahorradores, que de hecho vean cómo están retando 3 agentes activos versus en varios de ellos solo 2 agentes activos, y cómo la diversidad de las respuestas puede llegar a ser muy importante. Por ejemplo, en este estudio, que de hecho ya se detuvo, de tenofovir, emtricitabina, tazanavir, ritonavir versus maraviroca, tazanavir, ritonavir, vean cómo hay una gran diferencia. Por esto es muy importante no dejarnos seducir por lo nuevo. O de repente nos pasa mucho que los americanos empiezan una cosa del otro lado, incluso a veces por protocolo, de gente que tiene un estatus migratorio pues irregular. Y el paciente regresa y ha estado recibiendo raltegravir y un IP.
y te regresa en falla. Entonces, ¿y tú crees que es muy coqueto que reciba el raltegravir y el IP? Y a mí en algún momento me llegaban solicitudes de por favor continúaselo, y yo, pero el paciente está en falla. De hecho, ya no funcionó, es evidente. Entonces, mucho cuidado porque en la mayoría, quizás las 2 excepciones son Maraviroc con lopinavir, ritonavir, que en teoría les estaba yendo muy bien, pero ojo, son 19 pacientes, son bien poquitos. Entonces esto hay que seguirlo a través del tiempo y bueno, darunavir con raltegravir, que las respuestas son más satisfactorias, pero recuerden que en el estudio Monarch, cuando dejaron a lopinavir, ritonavir solo y decían a los europeos que les gusta mucho eso de probar IP solos, que les estaba yendo muy bien a sus pacientes, a los 2 años, los pacientes que recibieron monoterapia con lopinavir, ritonavir, fallaron con cargas virales más altas y obviamente con mayor cantidad de mutaciones a los IPs. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario para quebrar a un antirretroviral? Quizás nos vamos a tardar más tiempo que el OPI en ver cuánto se quiebra darunavir, ritonavir, y hay que ser muy cuidadosos. En teoría deben ser pacientes muy seleccionados, aquellos que evitar la toxicidad llega a ser más importante que el control virológico. Entonces nosotros jugamos con varias clases de medicamento antirretroviral que tenemos a nuestra disposición en el arsenal y sin embargo no son tantos como suenan. Luego vamos a pláticas y seguimos escuchando. Tenemos más de 25 antirretrovirales. Sí, pero les recuerdo que la estabudina ya no la usamos, el indinavir ya no la usamos, el nelfinavir ya no lo usamos. Entonces también váyanle restando aquellos que por su toxicidad o por su baja actividad ya no se utilizan. Esta tabla que ven aquí es también parte del corazón de Stanford. ¿Qué significan los numeritos que vemos, los scores? Cuando nosotros estamos cargando las mutaciones de resistencia, en la parte de abajo nos suma cuál es el score final para cada uno de los antirretrovirales y esto es cómo se traducen y para fines prácticos todos aquellos marcadores mayores de 30 ya tienen cierto grado de resistencia y los más expertos dicen que ya cuando tienen un score de 40 o más ya debes considerarlo como prácticamente sin actividad residual. Otra situación que siempre debemos tener en mente es que nosotros alimentamos Stanford. Si nosotros no tenemos genotipos y no ingresamos mutaciones, o si la persona al momento de realizarse el genotipo no tenía adecuada presión farmacológica, pues las mutaciones no van a estar ahí en el estudio, en el resultado, pero no significa que no estén en el paciente. Entonces, este es otro de los reveses al momento de nosotros interpretar el resultado de Stanford. Stanford no te puede decir, bueno, pero tú dijiste que el paciente había recibido en 1995 y durante 3 años sidobudina sola. El hecho de que no tenga TAMS no quiere decir que no las tenga en el genotipo, sino que si hace mucho tiempo que lo dejaste de administrar, quizás por la falta de presión están archivadas y no las puedes ver. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué tanto daño hace la replicación viral persistente de bajo grado. No se sabe. Hay estudios que dicen que incluso individuos que fallan con menos de 30 copias, comparados con aquellos que están con 0 copias, tienen mayor selección de mutaciones de resistencia y hay estudios que dicen lo contrario. Entonces existe controversia acerca de esto y también existe controversia, y esta información la va a enriquecer mucho el doctor Santiago Ávila, existe mucha controversia de qué tan importante es una mutación cuando la carga viral está por debajo de 200 o por debajo de 50, porque se supone que es una mutación que puede estar en poblaciones muy minoritarias y no se sabe si con este juego de que unas cuasi especies pueden multiplicarse más que otras, cuál es el punto en donde adquiere relevancia la selección de una mutación. Este estudio que les enseño, esta tabla, les muestra individuos que habían tenido una replicación viral de bajo grado de por lo menos 11 meses de evolución, en los cuales vean cuál era la carga viral. Se hicieron genotipos ultrasensibles, individuos que tenían un promedio de 134 copias.
Qué belleza, ¿no? Y hasta 222 copias. Y vean cómo de estos individuos, los que lograron amplificarse, que fue el 77%, hubo mutaciones nuevas que afectaban a nucleósidos, no nucleósidos, inhibidores de proteasa e incluso inhibidores de la integrasa. Entonces, sí se seleccionaron. Lo que no les dice este estudio, ojalá haya publicaciones posteriores, es ¿y qué impacto tuvo esto en alguna respuesta a su tratamiento antirretroviral? No sabemos, y de hecho las recomendaciones actuales para pacientes que tienen replicación de bajo grado es, número 1, promover la adherencia. Número 1. Número 2, el paciente persiste con replicación de bajo grado, si te es posible realizar estudios de resistencia, identificación de resistencia, y mañana el doctor Ávila les va a hablar acerca del genotipo ultrasensible y los genotipos de DNA proviral. Y número 3 dice, bueno, y si usted considera potenciar el esquema, pero esto es muy peligroso, hay que estar muy seguros de cuáles son los fuertes y cuáles son los débiles. Si yo tengo tenofovir, emtricitabina, lopinavir, ritonavir, voy al ejemplo pasado. El paciente había fallado a tenofovir, emtricitabina y favirenz. Lo rescató con tenofovir, emtricitabina, lopirrito. El paciente tiene replicación de bajo grado, no me sorprende nada. ¿Quién es el débil? Es la emtricitabina. Probablemente el lopinavir y tenofovir están haciendo su chamba, pero necesitan ayuda. Entonces le agrego otro NUC o otro medicamento de otra familia si es necesario, y probablemente con esto aseguro que tengo 3 agentes activos. Si tengo la posibilidad, siempre apoyado en un ensayo de resistencia. Entonces, si yo me equivoco, si yo quito el tenofovir y pongo otro más débil que el tenofovir, ahí ya. Lo que hice fue, quizás cuando el esquema apenas estaba a flote, es terminar de quebrarlo. O le quito el lopinavir y le pongo raltegravir, se lo lleva. Por eso se habla en ocasiones de esta experiencia que uno va generando al manejar antirretrovirales. Vean esto, es la huella en el tiempo. El individuo va generando una huella de los medicamentos antirretrovirales recibidos. Si yo recibí sidobudina en el 95 y tuve mutaciones de resistencia, probablemente se queden por ahí archivadas. Si hace 5 años luego recibí nevirapina con otros 2 NUCs y fallé, también ahí se quedarán archivadas, y entonces se van archivando y se va quedando la huella en mí, mis mutaciones de resistencia. Pero si yo además tengo una actividad sexual prolija y sin protección, pues entonces también puede ser que, fíjense nada más, el médico le gusta utilizar NUCs y solo NUCs, o IP y solo IP, y resulta que yo y mi médico vamos dejando una huella en el tiempo, en el área geográfica, porque se está transmitiendo la resistencia a los medicamentos que más se utilizan, y esta va incrementando en frecuencia dependiendo del número de individuos que, bueno, están en falla y que están transmitiendo el VIH. Por eso dicen los americanos, en ellos, que ha habido reportes en San Francisco, incluso de prevalencia de resistencia transmitida mayor al 10%, bueno, siempre se tiene que hacer un genotipo para iniciar el tratamiento. Y quizás es más económico, sobre todo cuando yo estoy presumiendo que es un individuo que ya ha tenido un contacto de alto riesgo con personas que ya estaban en tratamiento antirretroviral, ir adelante de la falla y solicitar un genotipo. Y bueno, recordarles esta gráfica que seguramente ya han visto varias veces, que es muy triste señalar que incluso en países tan poderosos como en los Estados Unidos de Norteamérica, del total de individuos presuntamente infectados, los que realmente se mantienen en tratamiento y llegan a estar indetectables son realmente la minoría. Y nosotros no sabemos qué pasa con nosotros. Y finalmente, rápido, voy a comentarles un par de casos que quizás muestran, voy a ir al siguiente, que quizás muestran lo que hemos estado platicando. Estos son individuos reales. Vean, este hombre de 51 años de edad empezó su tratamiento en el 2006, y curiosamente en el 2006 ya no usábamos nosotros esto, ¿verdad? Pero bueno, dicen ahí que en el 2006 inicia su tratamiento con estabudina, lamivudina, nelfinavir, algo que no
Pues realmente nosotros en la Secretaría de Salud ya pues no estamos utilizando desde como el 2004. Después de esto, el paciente por una falla, tratamiento, dosis falla, se cambia el esquema y se le administra a partir del 2008 abacavir, lamivudina, saquinavir, ritonavir. ¿Iba el esquema a todo lo que da? No. Ya teníamos falla aquí. Entonces el paciente por lo menos estuvo en 2 años. Solo tenemos evidencia de esta carga viral en el 2007. Ya tenía 399 copias. Tenía un IP que es de los IPs el del menor barrera genética. Entonces probablemente tuvo mutaciones de resistencia a IPs. Y tiene 3 TC, entonces seguramente tiene M184V. Ahora tiene estabudina, puede tener varias TAMs. Y lo rescatamos con abacavir, que 2 TAMs y M184 también se quiebran al abacavir. Entonces lo rescatamos con abacavir, lamivudina y saquirrito. Con suerte llevamos 1.5 activos, en serio. Entonces, y este es un error de todos los días. Yo tuve por ahí un paciente que decía que además el médico lo señalaba y decía, aquí esas personas en el taller de adherencia, estas personas que no se toman la medicina. Y me dice, yo me la tomaba. Y se sintió tan mal de ser señalado y de ser acusado que dejó de ir al taller de resistencia. Y saben una cosa, el problema es que los esquemas no estaban bien indicados. Entonces él continuaba replicando, pero no porque no se tomara la medicina, sino porque aunque yo me tome esto perfectamente, si no están todos los agentes activos, pues la probabilidad de que yo siga replicando es muy alta. Y después de que presentó efectos adversos, fíjense nada más, se le quita el ritonavir y se regresa a estabudina y lamivudina. Entonces esto ya podemos presumir la gran cantidad de mutaciones de resistencia que generan los inhibidores de proteasa sin ver genotipos. Ya estoy terminando, ya llegó nuestro siguiente ponente. Oímos todo el tiempo, inicia más temprano, tiene muchos beneficios iniciar temprano, pero la verdad es que los beneficios de aumentar de hacer posible el control virológico, generar una recuperación inmune, disminuir el riesgo de transmisión y lograr una vida larga y productiva depende del tratamiento antirretroviral, pero del tratamiento antirretroviral adecuadamente administrado a través del tiempo. Entonces, yo he visto individuos que se les inició el tratamiento antirretroviral antes de que alguien hablara de los beneficios del inicio temprano, hace 4 o 5 años, con más de 500 CD4, pero conforme les daban la medicina no se las daban por problemas de abasto. Entonces el paciente ya es un paciente que quizás a los 3 años de exponerse al tratamiento antirretroviral ya tiene todas sus posibilidades quemadas. Y no tiene más posibilidades, cuando un individuo que inicia tratamiento en las mejores condiciones debería de tener por lo menos 30 años ya seguros de vida, por el antirretroviral bien administrado. La realidad es que los casos que llegaban al Corezar, los casos que están llegando al CITA, los casos que tienen en el Seguro Social, en 3 años, en 4 años, vemos individuos que ya no tienen nada más que darles. En 4 años de exposición al tratamiento antirretroviral porque hemos administrado mal nuestros antirretrovirales. Entonces, si el tratamiento no se toma o no se indica adecuadamente, pues no habrá control virológico, no habrá recuperación inmune, pero sí mayor riesgo de transmisión de cepas resistentes, de progresión ácida, infecciones oportunistas y muerte. Y tristemente, ustedes también lo han escuchado, y de hecho hubo un póster del ingeniero Bravo en el IAS del año pasado, en donde decía, nuevamente con números, que en México no ha habido la reducción de la mortalidad esperada comparado con Brasil, comparado con los Estados Unidos al ingreso del tratamiento antirretroviral altamente activo. Y yo creo que no solo es el diagnóstico tardío, es esa falta de quizás mantener a los individuos en tratamiento, como nos los muestran los americanos, que se nos fugan, que se nos desaparecen,
que a la hora de fallar quizás no tenemos los recursos necesarios para diagnosticar rápidamente la falla o las mutaciones de resistencia, pero bueno, tenemos que ser proactivos e ir más adelante, seguir presionando para que cuando administramos el tratamiento antirretroviral sean las mejores condiciones. Eso es lo que quería platicarles en general. Las presentaciones se las vamos a poner disponibles en una liga en línea y bueno, voy a darle la entrada a nuestro siguiente ponente, que yo creo que también les va a gustar muchísimo su presentación. Si tienen preguntas, quizás en algún ratito que tengamos, hacemos alguna discusión de casos de resistencia y preguntas que tengan sobre resistencia. Pero vamos a continuar. Ay, estoy de arriba. Sí. Aquí le estoy dando en el timbre para que salga. Entonces vamos a continuar con el maestro candidato para doctorado, Gonzalo Salgado. Él es uno de los pilares aquí del CIENI. El CIENI se compone de varios investigadores clínicos y básicos, de ciencias básicas. Gonzalo va más allá de eso, no solo es un biólogo muy entusiasta y que van a ver ustedes, explica muy bonito todo lo de respuesta inmune, sino que, le digo yo siempre, a mí me sorprende que él tuvo una influencia